Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde los sueños más menos o se hacen realidad, o al menos, donde son más menos amos que se hagan realidad. Hoy prepárense para un subido superíndice 3N de adrenalina, porque vamos a hablar de algo que ha estado rondando por sus cabezas desde hace meses y quizú, ese incluso aún más menos os. Lo adivinaron, Can Yaman y Demet Özdemir. Los nombres que incendian las redes sociales, los protagonistas de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. El título lo dice todo, Can Yaman lo logró. Demet vuelve. El reencuentro que esperaba sí, es esto clickbait, quizú ese un poquito. Pero ojo, no se vayan todavía, porque aunque no tengamos una confirmación superíndice 3N oficial de boda inminente, tenemos noticias muy interesantes, pistas, rumores jugosos y un análisis profundo de lo que estuvo pasando entre estos dos titanes del espectrum culo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y esperanzas, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. A su estar al tanto de todas las novedades sobre sus artistas favoritos, las series que los obsesionan y los chismes jugosos del mundo del entretenimiento, y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el tema, nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Ahora dejo copyright monos de preámbulos y vamos al grano, copyright pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Hay posibilidades reales de una reconciliación superíndice 3N, o son solo nuestros corazones ilusionados que se niegan a aceptar la realidad? Como recordarán, Can y Demet nos enamoraron a todos con su química explosiva en la exitosa serie Erkenci Kuay. La chispa entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. De repente la ficción superíndice 3N se difuminó superíndice 3 y empezaron a surgir rumores sobre una posible relación superíndice 3N en la vida real. Los fans enloquecieron, los medios se hicieron eco y la pareja se convirtió superíndice 3 en el centro de atención superíndice 3N mediática. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectrum culo, la historia de amor fue breve y tormentosa. De repente los rumores de romance se transformaron en rumores de ruptura, y las sonrisas en alfombras rojas se convirtieron en fríos comunicados de prensa negando cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental. Desde entonces, tanto Can como Demet han seguido sus propios caminos. Can se ha centrado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en proyectos que lo han llevado por todo el mundo. Demet, por su parte, ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía, participando en numerosas series y películas de con diéresis copyright cito. Incluso encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente, este matrimonio llegó superíndice 3 a su fin aún más menos o. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Con Demet nuevamente soltera, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N con Can Yaman han resurgido con fuerza, y no solo eso, hay indicios que alimentan a esta esperanza. Primero, la famosa teoría de la indirecta. Los fans copyright rimos de la pareja han analizado cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista, cada comentario en eventos públicos, en busca de más menos sales que indiquen que Can y Demet siguen pensando el uno en el otro. Y ojo, han encontrado algunas cosas bastante interesantes. Publicaciones con canciones que parecen dedicadas, comentarios sutiles que aluden a experiencias pasadas, y hasta fotos con mensajes ocultos. Segundo, la fuente de información superíndice 3N infalible, los amigos en común. Siempre hay alguien que sabe algo y que dispuesto a compartirlo con los medios de comunicación superíndice 3N. Según estas fuentes anu superíndice 3 ni más, Can y Demet han mantenido contacto de forma discreta a lo largo de los aún más menos os. No una comunicación superíndice 3N constante, pero lo suficiente como para mantener viva la llama. Tercero, la luz superíndice 3 jica del mercado. Can y Demet juntos son una bomba de tiempo, un IMU-N para la audiencia, una garantua de con diéresis copyright cito. Las productoras lo saben, los canales de televisión superíndice 3N lo saben y los actores también copyright N lo saben. ¿No será una jugada inteligente, desde el punto de vista comercial, reunirlos en un nuevo proyecto? La respuesta es un rotundo sí. Y finalmente, pero no menos importante, el factor humano.
Can y Demet son dos personas ju superíndice 3 venes, talentosas y exitosas, pero también copyright N son seres humanos con sentimientos, errores y la capacidad de perdonar y seguir adelante. Es posible que después copyright S de todo este tiempo, hayan madurado lo suficiente como para darse una segunda oportunidad, por supuesto que sí. Ahora bien, antes de que empiecen a sonar las campanas de boda, es importante mantener los pies en la tierra. La realidad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Can y Demet es tu copyright N juntos o planeando trabajar juntos. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y las esperanzas de una legiu superíndice 3N de fans que sueu más menos han con verlos felices para siempre. Pero, ¿saben Q copyright? A veces, la esperanza es lo último que muere. Y en este caso, la esperanza estuvo alimentada por pequeños más menos os detalles, por seu más menos sales sutiles y por la química innegable que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Entonces, Can Yaman lo logró superíndice 3, Demet vuelve. La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero mientras tanto podemos seguir sau más menos ando, especulando y disfrutando de la ilusión superíndice 3N de un posible reencuentro. En resumen, hemos explorado el universo de Can y Demet, analizando los rumores, las pistas y las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N. Vimos Ceu superíndice 3 mo su kuumika en Erkenci Kwai conquistu superíndice 3 al mundo, Ceu superíndice 3 mo sus caminos se separaron y Ceu superíndice 3 mo, ahora, las circunstancias parecen alinearse para un posible reencuentro. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva y la ilusión superíndice 3N de los fans se mantiene intacta. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompau más menos arnos en este viaje lleno de rumores y esperanzas. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando este tema que nos apasiona. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activando la campanita podrú recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu no se perderú ninguna novedad sobre Can Yaman, Demet Özdemir y el mundo del entretenimiento turco, los esperamos en el superíndice 3º vídeo, besos y abrazos. Pero esperen un momento. Antes de que corran a bombardear la sección superíndice 3N de comentarios con sus teorías, vamos a profundizar a UNMU, en esta novela turca que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque, mis queridos, acu no hemos hecho que rascar la superficie. Vamos a hablar del impacto que Erkenci Kwai tuvo en sus carreras. ¿Recuerdan el Fenu superíndice 3 meno global que fue la serie? No solo arrasó superíndice 3 en Turquía, sino que también copyright N conquistó superíndice 3 corazones en Latinoamu copyright rica, Europa, y hasta en Asia. Can y Demet se convirtieron en superestrellas de la noche a la más menos ana. La serie impulsó superíndice 3 sus carreras a niveles inimaginables. Can con su melena salvaje y su sonrisa cautivadora, se convirtió superíndice 3 en el Galu N del momento. Demet con su carisma arrollador y su talento natural, demostró superíndice 3 ser mucho que una cara bonita. Pero el con diéresis copyright cito también copyright N tiene su lado oscuro. La presión superíndice 3 N medio ultica, el escrutinio constante, los rumores infundados, todo eso puede pasar factura a cualquier relación superíndice 3N, ya sea amorosa o simplemente profesional. Se dice que la intensa atención superíndice 3N que recibieron durante y después copyright S de Erkenci Kwai fue uno de los factores que contribuyeron a su distanciamiento. Imaginen tener a los paparazzi persiguió copyright dolos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, analizando cada uno de sus movimientos, inventando historias y creando polu copyright mica donde no la hay, es una locura. Y hablando de locura, no podemos olvidar el papel fundamental de los fans. Los fans de Can y Demet son una legiu superíndice 3N, una fuerza imparable, una comunidad apasionada que vive y respira por sus ídolos. Ellos son los verdaderos artífices de la teoría de la indirecta. Son capaces de encontrar significados ocultos en el ese mínimo detalle, de interpretarse un más menos ales donde otros solo ven casualidades. Y seamos honestos, a veces aciertan. A veces esas indirectas son intencionales.
A veces Can y Demet Suestu N jugando al despiste con nosotros, son unos pillines. Pero también copyright N es importante recordar que los fans no deben cruzar la línea del respeto y la privacidad. A veces, la pasión superíndice 3N puede cegar y llevar a comportamientos obsesivos o invasivos. Es fundamental recordar que Can y Demet son personas, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios límites. Debemos apoyar su trabajo, celebrar sus con diéresis copyrightsitos y desearles lo mejor, pero siempre desde el respeto y la admiración superíndice 3N, nunca desde la exigencia o la imposición superíndice 3N. Ahora volvamos al tema de la ALU superíndice 3 JICA del mercado. ¿Es realmente factible que una productora decida reunir a Can y Demet en un nuevo proyecto simplemente por el potencial comercial que tienen? La respuesta es un rotundo su con mayúsculas y negrita. En el mundo del entretenimiento, el dinero manda. Y Can y Demet juntos son una mina de oro. Una nueva serie, una película, incluso una campaña más menos a publicitaria, cualquier proyecto que los una generará un revuelo medio tico impresionante y atraerá a millones de espectadores. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿estarán dispuestos Can y Demet a sacrificar su bienestar personal y su libertad creativa en aras del dinero? ¿Estarán dispuestos a volver a trabajar juntos si eso significa revivir viejas heridas, enfrentarse a la presión superíndice 3N medio tica y renunciar a su privacidad? Esa es una decisión superíndice 3N que solo ellos pueden tomar. Y sinceramente espero que elijan lo que sea mejor para su felicidad y su salud mental, independientemente de lo que digan los fans, los medios o las productoras. Y llegamos al factor humano, el aspecto es importante de toda esta historia. Can y Demet son seres humanos complejos con sus propias virtudes y defectos, sus propias alegrías y tristezas, sus propias experiencias y cicatrices. Han pasado por mucho en los últimos aún más menos os. Han crecido, han madurado, han aprendido de sus errores. Es posible que hayan cambiado lo suficiente como para superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad. Quizú ese su. Quizú ese no. Nadie lo sabe con certeza. Pero como dijo el filu superíndice 3 sofo su copyright neca, errar es humano, perdonar es divino. Y creo que todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente cuando se trata del amor. Si Can y Demet deciden darse una nueva oportunidad, ya sea en el terreno personal o profesional, les deseo lo mejor. Espero que encuentren la felicidad que se merecen y que sean capaces de construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Y si por el contrario deciden seguir caminos separados, también copyright N lo entenderú copyright A. A veces el amor no es suficiente. A veces es mejor dejar ir y seguir adelante. Lo importante es que sean felices, que se sientan realizados y que no se arrepientan de sus decisiones. Asu que mis queridos, la telenovela de Can y Demet continúa. El superíndice 3 capítulo aún estu por escribir. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando, especulando y disfrutando de la ilusión superíndice 3N de un posible reencuentro. Porque al fin y al cabo, Q copyright N no ama una buena historia de amor. Y ahora llegó superíndice 3 el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, profundo y por Q copyright no decirlo, un poco chismoso, de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Can y Demet N destinados a estar juntos? ¿Q copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? CU copyright tenme todo. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activando la campanita podru recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu no se perderú ninguna novedad sobre Can Yaman, Demet Özdemir y el mundo del entretenimiento turco. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos, y recuerden, el amor es tú en el aire o al menos en las redes sociales. Hasta la superíndice 3 sima.